Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar Recomendaciones para el fortalecimiento de la protección de identidades de Microsoft 365. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de aprendizaje y seguridad. Mi nombre es Laura Almanza, consultora de negocios del grupo empresarial IT Support and Discovery Cloud, y es un verdadero placer darles la bienvenida a este webinar donde exploraremos estrategias claves para fortalecer la protección de identidades en entornos Microsoft 365. En un mundo donde la ciberseguridad es más crucial que nunca, proteger nuestras credenciales y acceso no es solo una prioridad, sino una necesidad para garantizar la integridad de la información. Durante esta sesión conoceremos recomendaciones y mejores prácticas y herramientas esenciales para mitigar riesgos y fortalecer la seguridad de nuestras identidades digitales. Para guiarnos en este tema, contamos con un invitado de gran trayectoria en ciberseguridad y consultoría empresarial, el ingeniero Eduardo Utaris, especialista en infraestructura tecnológica y ciberseguridad. Forma parte de nuestro equipo y con su amplia experiencia nos compartirá estrategias claves para proteger nuestras infraestructuras tecnológicas y fortalecer nuestras defensas frente a amenazas digitales. Al final de la sesión tendremos un espacio para preguntas e inquietudes, así que los invitamos a participar activamente y aprovechar al máximo este encuentro. Esperamos que este espacio sea de gran valor para ustedes. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestro webinar. Adelante, ingeniero Eduardo. Gracias, Laura. Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente al webinar Recomendaciones para el fortalecimiento de la protección de identidades de Microsoft 365. ¿Ok? Mi nombre es Eduardo Ustaris. Tengo más de 15 años de experiencia en infraestructura Microsoft y ciberseguridad, y el objetivo de este webinar es darle las herramientas y conocimientos aplicables para el fortalecimiento de la seguridad en nuestra identidad tecnológica. Y así evitar, la idea es, vamos a hablar de cómo identificar phishing, correo phishing, evitar ataques de fuerza bruta, prevenir la suplantación de identidades y el robo de sesiones. Todo esto podemos tomar para tomar medidas preventivas desde nuestro rol como usuario final. Antes de profundizar, entonces, en estas recomendaciones, es importante entender el enfoque global que nos ayuda a protegernos, y este es el modelo de Zero Trust y acceso condicional. ¿Ok? ¿Qué es Zero Trust? Tradicionalmente, la seguridad se basa en la premisa de confiar y luego verificar. Es decir, si estamos dentro de nuestra organización, de nuestra red corporativa, se asumía que éramos un usuario legítimo y por ende teníamos acceso a todos los recursos que nos ofrece la organización. Sin embargo, hoy en día los atacantes se han modernizado y se ha demostrado que este enfoque ya no es suficiente. ¿Ok? Hoy en día los atacantes pueden venir desde cualquier parte, ya sea un dispositivo comprometido, credenciales filtradas o incluso ataques internos, que no estamos exentos de esto. El modelo de Zero Trust se basa en que nunca confíes, siempre verifica. En lugar de dar un acceso por defecto, cada solicitud de acceso debe ser evaluado en tiempo real, con 4 pilares fundamentales. ¿Quién es el usuario? ¿Desde qué dispositivo está accediendo este usuario? ¿Desde dónde está ingresando? ¿Y qué aplicaciones o recursos intenta utilizar? ¿Ok? Si alguna de estas condiciones es sospechosa, se puede aplicar una política de seguridad para reducir el riesgo. ¿Cuál es esta política o cuál es la base fundamental de Zero Trust? Es la política de acceso condicional. Aquí es donde el acceso condicional en Entra ID es la herramienta que nos permite
aplicar este enfoque de Zero Trust de manera automatizada y flexible. El acceso condicional en el acceso condicional podemos crear reglas específicas, perdón, que determinen cómo y cuándo un usuario puede acceder a los recursos. Por ejemplo, si un usuario intenta iniciar sesión desde un dispositivo corporativo aprobado y una ubicación confiable previamente configurada, se le permite el acceso sin restricciones. Si un usuario interno intenta conectarse desde una red pública o en un país no autorizado, se le solicita la autenticación multifactor, ¿verdad? Por último, si el usuario está usando un dispositivo personal no administrado y desde una ubicación desconocida o restringida, el acceso va a ser totalmente bloqueado. ¿Ok? Entonces, este nivel de control nos permite minimizar los riesgos sin afectar la productividad, asegurando que todos nuestros usuarios sean verificados y que tengan acceso a nuestros recursos. ¿Ok? Aquí entonces tenemos una representación gráfica, ¿verdad? De cómo es la postura de administración de Zero Trust, junto con la herramienta, ¿verdad? De acceso condicional. Entonces, esta imagen representa el enfoque de seguridad basado en Zero Trust. La imagen se organiza en distintas capas: identidad, endpoint, aplicaciones, data, infraestructura y network. Para el caso de identidades, para la capa de identidades, contamos con Microsoft Entra ID. Disculpen que aquí menciona Microsoft AD, pero no se ha actualizado dicha imagen dicha imagen. Segundo, dentro de identidades también contamos con Microsoft Defender for Identity, o mejor conocido también como Microsoft Defender for Office 365. A nivel de la capa de Endpoint, tenemos entonces Microsoft Defender y Microsoft Endpoint Manager, hoy conocido como Microsoft Intune. En la capa de aplicaciones tenemos Microsoft Defender Cloud. En la capa de datos tenemos Microsoft Information Protection. En la capa de infraestructura y network tenemos Microsoft Defender for Cloud. Y finalmente aparece en el escenario Microsoft Sentinel como una solución 100 y software de Microsoft, proporcionando visibilidad y respuesta ante amenazas. En conjunto, esta arquitectura refuerza la seguridad mediante una evaluación continua del riesgo, automatización de respuestas y la aplicación estricta de políticas de acceso según el modelo TROS. En esta siguiente imagen queremos enfocarnos o mostrarles cómo cada uno de los productos de Microsoft actúan al momento en el proceso de la cadena de ataques. ¿Ok? Inclusive desde el punto en que llega un correo, el usuario abre el attachment o le da clic al URL con contenido malicioso, el attachment igual, ¿verdad? En caso de que este ataque vulnere a Defender for Office 365, el ataque va a seguir su camino, ¿correcto? Y va a llegar hasta la parte de nuestro equipo, en donde va a intentar instalar y explotar vulnerabilidades y ya crear desde ese equipo vulnerado un centro de comando y control. ¿Ok?
He allí entonces donde entra Defender for Endpoint, ¿verdad? En caso de que vuelvo y repito, sea vulnerado, porque entonces la amenaza está desarrollada de tal punto de ir mitigando o ir vulnerando cada uno de estos puntos de verificación, pasa el ataque hacia intentar vulnerar o comprometer nuestras cuentas de usuario. ¿Ok? ¿Cómo intenta? Entonces, a través de una fuerza bruta, a través de un ataque de fuerza bruta, para así tener acceso a nuestras credenciales e información de nuestro usuario. Y allí entonces donde entra en el escenario la protección de Identity Protection con Entra ID. Aquí menciona Azure AD, pero eso es dentro de Entra ID. En el supuesto caso que nuestros usuarios sean comprometidos, viene y el ataque quiere acceder hacia nuestras aplicaciones en la nube y data, ya entra a la defensa Defender for Cloud App. ¿Ok? Todo esto y todo este escenario va a estar monitorizado, ¿verdad? Desde un principio es donde entra en acción Microsoft Sentinel. Aquí Microsoft Sentinel monitorea, revisa, valida y toma acciones de manera automática. ¿Ok? Entonces, como hemos visto, Microsoft implementa un enfoque basado en Zero Trust, donde la identidad es el pilar fundamental de la seguridad. Gracias a herramientas como Entra ID, Microsoft Defender for Office 365 o el acceso condicional. Podemos aplicar controles estrictos para reducir todos estos riesgos y responder cualquier amenaza en tiempo real. Sin embargo, vuelvo y repito, sin embargo, ninguna solución es infalible. Si los atacantes encuentran la forma de comprometer las identidades, y aquí es donde entra entonces un tema crucial que es las principales amenazas a las identidades en el Microsoft 365. Entre las más comunes y peligrosas están entonces el phishing y el robo de credenciales, el ataque de fuerza bruta, la suplantación de identidad y la que muchos creemos la menos probable y es una de las más peligrosas, es la ingeniería social. ¿Ok? Entonces, nuestras principales amenazas a la identidad de Microsoft 365 son, como acabo de mencionar, el phishing, robo de credenciales, ¿verdad? Ataque de fuerza bruta, suplantación de identidad e ingeniería social. Empecemos con el phishing. Todos sabemos acá que el phishing es cuando nos llega un correo, ya sea suplantado, normalmente suplantado, tratando de engañarnos solicitando información. ¿Ok? Un ejemplo, y esto ha pasado, no sé si a todos los que estamos aquí presentes, pero sí a muchos, nos ha pasado que hemos recibido un correo, ya sea de un cliente o proveedor, con el asunto facturas pendientes de pago o actualización de contrato. Inclusive nos ha llegado información o correos de nuestros bancos donde informan de un movimiento inusual y que por ende nuestra cuenta ha sido bloqueada y para proceder al desbloqueo tenemos que ingresar a un link y colocar nuestras credenciales. Entonces, Microsoft ha desarrollado varias políticas básicas, ¿verdad? Dentro de Entra ID
donde podemos minimizar este riesgo. También está el ataque a fuerza bruta, otra amenaza muy común y que es donde los atacantes comienzan a combinar usuarios y contraseñas, ¿ok? Con el fin de obtener eh, el usuario real y nuestra contraseña. Si un usuario sigue utilizando hoy en día contraseñas débiles, por ejemplo, fecha de nacimiento, mes y día de nacimiento, solo es cuestión de tiempo de que cualquier atacante pueda acceder a esa información. ¿Ok? Entonces, de hecho, sin un factor de autenticación adicional, una cuenta comprometida puede ser puerta de entrada a toda nuestra infraestructura. Más adelante vamos a ver las recomendaciones de cómo mitigar cada uno de estos ataques o amenazas. La suplantación de identidad. También muchos hemos sufrido de esa suplantación de identidad de nuestro propio dominio, ¿ok? En donde nos llega un correo de nuestro director, gerente o del personal de administración solicitando información de nuestras cuentas, etcétera. Nosotros vemos ese correo y nos confiamos, pero siempre hay que tener la premisa de nunca confiar, esa premisa de cero trust. Nunca confiemos de toda la información que nos llega a nuestro correo. ¿Ok? Con eso contamos con Microsoft Defender for Office 365 y la configuración de alerta para que nuestros administradores de la infraestructura tomen acciones de manera inmediata. Por último, entonces tenemos la ingeniería social. Como le acabo de mencionar, la ingeniería social yo creo que es una de las menos o las más peligrosas porque no se trata de vulnerar la tecnología, sino la psicología humana. ¿Ok? Un atacante puede llamar a un empleado fingiendo ser soporte técnico, más que todo ocurre en empresas muy grandes, ¿verdad? De 2.000, 3.000 empleados, solicitando la información de sus cuentas, que se ha presentado una alerta, que necesitan que valide sus credenciales o inclusive que cambien las credenciales. Entonces, mucho cuidado con esa ingeniería social y Microsoft a través del acceso condicional y campañas de educación y capacitación a nuestros usuarios nos educa para evitar esta amenaza. Seguimos entonces con las recomendaciones para identificar un correo phishing. Tenemos aquí, tratamos de mostrarles las recomendaciones principales, ¿verdad? La primera sería entonces revisar el remitente con atención. Muchas veces nos llega el nombre que muestra el correo, dice Eduardo Ustari, por darle un ejemplo, pero el correo en sí no viene de IT Support, grupo itsupport.com, sino viene y dice, ese dominio dice es.grupoitsupport.com o grupoitsupport.com.co o cualquier otro apóstrofe que quiera tener pero nos confiamos y muchos de nosotros nos fijamos simplemente en el nombre que nos muestra el correo. ¿Ok? No. Vuelvo y digo, hay que desconfiar. Fíjense que hoy en día, cuando nos llega un correo, nos muestra el nombre y al lado nos muestra la dirección de correo. Otra recomendación es analizar el contenido del correo. ¿En qué formato nos llega el correo? ¿Qué nos está pidiendo? Normalmente los correos corporativos
vienen con una firma, vienen con un estándar o con una estructura estándar, ¿ok? Ese contenido hay que revisarlo. Normalmente los atacantes cometen errores ortográficos, ¿ok? Que son puntos que nosotros debemos fijarnos y sospechar inmediatamente. No hagamos clic en enlaces sospechosos. Nosotros tenemos un año, 2 meses, 3 meses en nuestra compañía. Ya nosotros conocemos de que internamente no nos compartimos enlaces sospechosos a menos que sea un documento compartido desde OneDrive. Si es un correo externo y sospechamos de que un cliente o proveedor nos envía la factura y dice, haz clic aquí para que descarguen la factura, sospechen. Sospechen, siempre sospechen de ese contenido. Validen con el proveedor de manera inmediata. Recibí este correo, tú me lo enviaste, me estás solicitando que ingrese a un link para descargar la factura o comprobante o documento que quiera allí. ¿Ok? Otro punto es desconfiar de archivos adjuntos inesperados. Hace poco, uno de nuestros clientes me llamó y me dijo, me llegó un correo de la fiscalía con un documento adjunto. Sin embargo, el documento adjunto el tipo de archivo era SVG. El usuario, fíjense que el usuario inmediatamente sospechó y lo primero que hizo fue contactarnos a nosotros para que validáramos o qué acción podía tomar sobre sobre ese adjunto. Nosotros inmediatamente validamos, buscamos correos inclusive anteriores a ese, desde esa dirección de correo y verificamos que en mensajes anteriores el documento adjunto era un archivo PDF y no un CSV. Por ende, automáticamente se descartó el correo y se marcó como correo malicioso o phishing desde el propio Outlook para que lo tengan presente. Nunca ingresar credenciales desde un enlace de correo electrónico. Si ustedes le dan clic a un enlace, supongamos que sí confían en ese ciegamente, en ese remitente, y le dan clic, pero misteriosamente o de manera sorpresiva les solicita que para ver el documento debe ingresar sus credenciales. Inmediatamente cierren esa ventana, marcan el correo como no deseado o como phishing o como o correo suplantado y comuníquense con su remitente, ya sea cliente, proveedor, usuario, e indíquenle que recibieron para que ellos tomen también acciones porque ya están vulnerados internamente. Verificar el remitente si tiene dudas. Como nos mencioné en el principio, en el la recomendación, validen siempre el remitente y si tienen dudas, contáctelo. Por último, reportar los correos sospechosos. Debemos reportar inmediatamente desde nuestro Outlook y a nuestro departamento de TI cualquier correo sospechoso. ¿Y por qué digo a nuestro departamento TI? Porque ustedes pueden marcarlo en el Outlook. Sin embargo, el Outlook lo bloquea para ustedes en algunas ocasiones y dependiendo las políticas configuradas, sí se bloquea para toda nuestra organización. Sin embargo, el departamento de TI va a validar dentro de la configuración de Microsoft 365 que efectivamente ese buzón y dominio, o puede ser que sea un correo en específico y no todos los correos de ese dominio. Entonces, ese correo en específico valida de que haya sido bloqueado para toda la organización. Otra recomendación es evitar el robo de sesiones.
Este robo de sesiones entonces ocurre es cuando nosotros nos conectamos a una red pública, guardamos credenciales en nuestros navegadores, etcétera. Evitemos el uso de redes públicas. Cuando nosotros vamos a un aeropuerto o terminal o inclusive hasta en una plaza con estas redes públicas gubernamentales, estos proyectos de conexión para todos, vemos que está una red Wi-Fi disponible y nosotros queremos tener internet gratis sin gastar nuestros datos del celular o computador, pero no. Ustedes no saben si detrás de eso hay una persona tratando de capturar toda la información o implantar un malware desde esa conexión a su computador. ¿Ok? No guardemos credenciales en los navegadores, por muy seguros que sean. Recientemente vi un artículo donde el FBI hacía una recomendación para que los usuarios o las personas no ingresaran a ciertos sitios en riesgo. Estos sitios, y creo que la mayoría de todos nosotros, porque me incluyo, hemos ingresado y son sitios de convertidores de documentos o videos. Si queremos convertir un documento de PDF a Word o viceversa, o que si queremos descargar un video de YouTube que vimos y lo queremos tener y guardar en nuestro computador, entonces lo hacemos a través de una de estas páginas que son, tienen esta herramienta de convertidor. Entonces el FBI dice, no especifica las páginas, pero en el artículo se dice que prácticamente todas estas páginas implantan un malware en los computadores y pone en riesgo no solamente navegadores inseguros, navegadores tan seguros como Safari, ¿ok? Este malware que está en estas páginas vulnera en los navegadores Microsoft Edge, Chrome, Mozilla, Safari, Opera, en fin, todos los navegadores lo vulneran. Esto para que lo tengan muy presente y si tienen en mi favorito una de estas páginas, elimínenla. ¿Ok? Otra recomendación, cerrar sesión en dispositivos compartidos. Normalmente nosotros en el día a día y dependiendo el volumen de trabajo o la actividad en la que estemos en el momento, puede que, y que no estemos en nuestro lugar de trabajo, le pidamos a un compañero que nos preste su computador e iniciar sesión allí. Chévere, lo podemos hacer, pero normalmente lo que hacemos es, al finalizar lo que vayamos a hacer, le decimos cambiar de usuario. No, cierren la sesión, no se confíen ni del compañero que tengan al lado. ¿Ok? Siempre vuelvo y repito, llévense a su casa y implántense en su cabeza no confiar en nada y siempre verificar. Otro punto entonces es la activación de autenticación multifactor o MFA. ¿Ok? Uno de los puntos de mitigación es la verificación en dos pasos con el MFA, ya sea con nuestra aplicación Microsoft Authenticator, ¿verdad? Para mitigar el riesgo de que una vez vulnerado nuestro usuario y contraseña, eh, tenga otro nivel de protección con el MFA. Lógicamente el atacante no va a tener a su disposición el código de verificación que nos va a llegar a través de esta aplicación. Revisar siempre periódicamente nuestros dispositivos conectados. Como en Google, en nuestras cuentas Google, Microsoft, tenemos un perfil de usuario y dentro de ese perfil de usuario tenemos la opción de verificar qué dispositivos están conectados a nuestra cuenta o si, o mejor dicho,
en cuáles dispositivos nuestra cuenta está iniciada. Entonces, validen siempre periódicamente esa información. Si sospechan de alguna conexión de algún dispositivo, simplemente cierren la conexión y procedan inmediatamente a cambiar su contraseña. Por último, no aceptes solicitudes de autenticación sospechosa, lo habíamos visto en el slide anterior. Cualquier página que le solicite autenticación, primero, nunca utilicen la cuenta corporativa, porque más que vulnerar su información, van a vulnerar toda la infraestructura e información de una organización. ¿Ok? Entonces, tengan eso bien presente. Sigamos entonces con la gestión segura de nuestras contraseñas y lo que hoy se conoce como password list de Microsoft. ¿Ok? Aquí en gestión segura de contraseñas vamos a ver entonces las mejores prácticas para el uso de contraseñas, ¿sí? ¿Qué es Power List? Que es realmente una autenticación sin contraseña y es allí a donde vamos y hacia donde Microsoft primeramente quiere que todo el mundo vaya. Y es la eliminación o evitar por completo que utilicemos una contraseña. Más adelante les voy a mostrar una gráfica de por qué Microsoft y muchas organizaciones de tecnología quieren evitar el uso de contraseña. Entonces, en PowerLeaf vamos a tener la funcionalidad de Windows Hello, FIDO2 y nuevamente entra en el escenario Microsoft Authenticator. ¿Ok? Entonces, ¿cómo gestionamos si seguimos utilizando hoy en día nuestras contraseñas? ¿Cómo gestionar y cómo hacerla de cierto modo robusta y casi indescifrable para los atacantes? Primero, entonces, la premisa sería la longitud antes que la complejidad. Entonces, ¿qué es esto? Uno lee esto y dice, pero no, siempre me han dicho que mientras más compleja, mejor. Técnicamente sí, pero para el usuario final no es nada práctico. Muchos usuarios nos han dicho, me han dicho, Edward, mira, colócame una contraseña, perdón, está activa la política de complejidad de contraseña en Entra ID. Lógicamente, yo como especialista en seguridad, yo defino que los caracteres, la longitud de la contraseña mínimo tiene que ser de 12 dígitos, que incluya letras mayúsculas y minúsculas o caracteres especiales. Pero para el usuario final, esto es realmente complejo. ¿Ok? Entonces, Microsoft recomienda y muchas organizaciones de seguridad que prelen más la longitud que la complejidad. Es preferible colocar un ejemplo que se me viene a la cabeza. Dios bendiga a Colombia y a todos sus ciudadanos. ¿Cuántos caracteres tiene solamente esa frase? Y es mucho más fácil de recordar para el usuario una frase así como contraseña. ¿Ok? Antes de colocar una contraseña que cambie entonces el 0 por el A por el arroba, etcétera. Esas contraseñas que muchas veces nosotros mismos rebuscamos y que a la final olvidamos 5 minutos después de haberla colocado. Y levantamos el teléfono y llamamos al soporte técnico. Se me olvidó la contraseña que acabo de colocar. ¿Ok? Otro punto es el bloqueo de contraseñas comprometidas. Con Microsoft Entra ID Protection y Office y Defender Office 365 podemos detectar y prohibir
el uso de contraseñas filtradas en la web. ¿Ok? El siguiente punto, entonces, es la eliminación del cambio de frecuencia de contraseña. Esto es contradictorio porque muchas de nuestras organizaciones tienen la política de que la contraseña se cambie cada 30 días, cada 60 días, etcétera. Esto hoy en día para Microsoft es más un riesgo que, que un punto de mitigación o de protección contra un ataque o vulneración de nuestra contraseña. Esto simplemente hace que los usuarios creen variaciones predecibles. Lo mejor entonces es una contraseña fuerte que no tenga que cambiarse lo menos posible, minimizando así entonces que ésta sea comprometida. Como lo indiqué al inicio, es preferible contar con una contraseña larga y que sea fácil de recordar para el usuario y que sin el cambio de la contraseña cada 30 días, ¿verdad? Se evite que el usuario tenga que variar esa contraseña para poderse acordar. Ejemplo, yo tengo una contraseña que dice ITSupport.2025. Pero en 30 días tengo que cambiarla, hoy la tengo que cambiar. Pasaron 30 días y hoy tengo que cambiar. Normalmente yo lo que hago es coloco IT Support, y muchos de los usuarios colocan, dice, coloca, bueno, IT Support o grupo IT Support punto 2025 asterisco. Ya, listo. Es la misma contraseña con un carácter más o menos, una de letra más o menos, pero sigue siendo la misma. Entonces, para los atacantes, al momento de ejecutar un ataque de fuerza bruta, va a tener, si ya ha descifrado el 90%, 99% de la contraseña y casualmente la cambiamos, él va a seguir intentando sobre ese 99% hasta conseguir el 1% y lo más probable es que lo logre. ¿Ok? Autenticación multifactor MFA, fundamental. Una contraseña nunca es suficiente. Implementar MFA reduce el 99.9% de riesgo de compromiso de la cuenta. ¿Ok? Y aquí el gráfico que les mencioné que le iba a mostrar, actualizado al 2024. Empiezo desde aquí, abajo. Hardware. 12 tarjetas gráficas modelo RTX 4090. ¿Ok? Es lo que necesita un hacker para descifrar una contraseña según la longitud o la cantidad de caracteres. Para una contraseña que el común denominador, nosotros utilizamos una contraseña máximo 8 caracteres. Si la contraseña es solo números, este hardware demora apenas 6 minutos en descifrar nuestra contraseña. Ya si agregamos letras o solamente letras, va a demorar 22 horas. Si agregamos mayúsculas y minúsculas, 8 meses. Mayúsculas, minúsculas y números, 3 años. Números y caracteres especiales y alfanuméricos, claves alfanuméricas con caracteres especiales, 7 años. ¿Ok? Pero fíjense cómo es el salto y hoy en día la recomendación que todas nuestras contraseñas, si las seguimos utilizando, tengan 12 caracteres. Entonces, con este mismo hardware, que es lo mínimo, pero un hacker, un Anonymous, les aseguro que tiene 10 veces más este hardware que mencionan aquí. Entonces, con este hardware mínimo, una contraseña de 12 caracteres de solo números demoran 4 días en descifrarla. Ahora miren cuando es letra, el salto monumental que hace en el tiempo para descifrarla. 1000 años.
para descifrar una contraseña de 12 caracteres de solo letras. No estamos hablando letras minúsculas, mejor dicho, o mayúsculas. 1000 años. Si le agregamos mayúscula y minúscula, salta ese tiempo a 4 millones de años. Una sola, ya ahí no necesitamos y viene en concordancia lo que les mencioné anteriormente. No es necesario cambiar nuestra contraseña cada 30 días, cada 45 días, cada 60, como tenga la organización, la política. ¿Ok? Llévense esto, tómenle capture y ténganlo y pónganlo así en grande y validen su política de cambio de contraseña. Analícenla y crean y vean si realmente es necesario. ¿Ok? Entonces, ¿qué es Password List? Password List es una herramienta o una metodología de cero contraseñas creada por Microsoft y ya adaptada por muchas organizaciones, que ofrece más seguridad y mejora la experiencia de usuarios. Entre las opciones más seguras, entonces tenemos Windows Hello, FIDO2 y Microsoft Authenticator Add. ¿Cómo mejora PowerList nuestra seguridad? Primero, la información biométrica nunca se almacena en la nube, solo en dispositivos. Si utilizamos un PIN, esto hablando ya enfocado sobre Windows Hello. Si utilizamos PIN, eh, es seguro porque este PIN se vincula al hardware y no se puede reutilizar. ¿Ok? Esto está ligado con el famoso chip TPM. ¿Ok? Ese PIN se almacena dentro perdón, este PIN se almacena dentro de ese chip TPM. Otro punto importante, nos protege contra ataques de phishing y robo de credenciales. ¿Ok? Windows Hello puede implementar autenticación sin contraseña a toda nuestra organización. Entonces, para que vean, ustedes pueden decir, bueno, no, es que el PIN prácticamente lo puedo hacer como una contraseña, pero vean las ventajas. Primero, en, no se almacena en la nube, inclusive no se almacena en nuestros navegadores, que es un peligro, y ofrece una protección contra phishing y el robo de credenciales. Entonces, FIDO2, mucho vemos, los administradores de nuestro tenant ven esta opción o este método de autenticación que podemos activar, que se llama FIDO2. ¿Qué es FIDO2? Es un estándar que permite el inicio de sesión con una llave USB, una memoria USB configurada y que almacena un código. Puede ser una llave USB o una tarjeta NFC, ¿ok? Estas tarjetas de proximidad. ¿Cómo funciona FIDO2? Insertamos la llave en el puerto USB o acercamos nuestra tarjeta NFC. La llave genera un código único para la autenticación sin necesidad de contraseña y con esta no se pueden realizar ataques de phishing porque la clave solo funciona en el sitio real. Puede haber suplantación del dominio, de la página, de la intranet, pero si no internamente él valida ciertos criterios y sin ninguno de esos, uno solo que no cumpla, simplemente no tiene acceso. Entonces, FIDO2 es ideal para aquellos entornos de alta seguridad, donde se requiere una protección de control de acceso no autorizados. Más que todo, FIDO2 se aplica a presidencia, ministerios y más hacia la parte de ciencia y militar. ¿Ok? A lo mejor aquí en Colombia no lo sabemos, pero muy probablemente utilicen FIDO2. Pero en países como Estados Unidos, Unión Europea,
esos entes gubernamentales, créanme que utilizan este método de autenticación. Por último, entonces tenemos Microsoft Authenticator App. Esto permite el inicio de sesión a Microsoft 365 sin necesidad de una contraseña. Y aquí extendemos un poco cómo es el funcionamiento. En lugar de escribir una contraseña, el usuario recibe una notificación en su teléfono desde la aplicación. Simplemente aprueba ya sea con un solo toque o colocando la huella dactilar si la tiene configurada o colocando el código que le genere el equipo para poderse autenticar. Muchos han visto que cuando nosotros iniciamos sesión en nuestro navegador, colocamos nuestro usuario, contraseña e inmediatamente nos genera un código de 2 dígitos para que lo coloquemos en nuestra aplicación Authenticator porque automáticamente nos sale esa ventana emergente sobre todas nuestras aplicaciones que tenemos abiertas en el celular para colocar ese código. Entonces, para un atacante, por mucho que haya descifrado nuestra contraseña, si no tiene acceso a esta aplicación de Authenticator, no va a tener, lógicamente, acceso a nuestra información. Con esta imagen, entonces, quiero mostrarles cómo ha evolucionado el uso de la contraseña hasta llegar a PowerList. Una contraseña mala es la que veníamos utilizando o utilizamos hasta hoy en día. 123, un nombre, password, nombres personales, meses del año, etc. Un password considerado bueno se apoya en una notificación vía SMS o una llamada telefónica. ¿Ok? Un password considerado mejor se apoya entonces con la aplicación de Microsoft Authenticator, software de token OTP. Anteriormente, más que todos los bancos, hubo un banco que inclusive nos enviaba un token que es el que nos muestra aquí abajito, ¿ok? Este hardware de un token OTP que para ingresar nosotros colocábamos nuestra contraseña y luego nos decía ingrese su código de token. Y si no estoy mal, creo que, o por lo menos uno de esos bancos que llegó a implementar esto, fue Banco de Bogotá. ¿Ok? Por último, entonces tenemos la mejor opción, que es PowerList, que integra ya Windows Hello, Microsoft Authenticator y FIDO2. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo dentro de nuestra infraestructura Microsoft nos da las herramientas para mitigar estos riesgos antes mencionados? Lo tenemos con Microsoft Entra ID e Intune. Microsoft Entra ID son dos soluciones claves que nos permiten controlar identidades, accesos y dispositivos de manera integrada y centralizada. ¿Ok? Para el caso de Microsoft Entra, tenemos entonces la autenticación multifactor y la protección contra phishing y nuestras políticas de acceso condicional. Con respecto a Microsoft Intune, tenemos la gestión de dispositivos, detección y respuesta a suplantación de identidad integrado con Microsoft ID. Para el caso de autenticación multifactor, Entra ID, anteriormente conocido como Azure AD, permite la implementación y la gestión de MFA con políticas avanzadas. ¿Cómo exigir este método de autenticación de MFA solo en condiciones de riesgo? Nosotros dentro de Entra ID podemos definir cuál es el nivel de riesgo, cómo se puede considerar el nivel de riesgo de nuestros usuarios.
Con respecto al acceso condicionales, Entra ID permite definir reglas eh, como bloquear el acceso desde ubicaciones desconocidas o sospechosas. Ejemplo, nosotros dentro de esta política de acceso condicional podemos configurar de que nuestros usuarios son seguros si se autentican desde una IP según su región, en este caso Colombia. Hay unos rangos de IP que pertenecen a cada país por país y independientemente que nosotros nos estemos logueando en Barranquilla, Bogotá, muy probablemente cuando el administrador revise esos inicios de sesión, vea que la IP apunta que el usuario se logueó desde Bogotá, pero el usuario realmente está en Barranquilla. Ya es un tema más de nuestro proveedor de Internet, desde donde está generando esa IP, porque realmente es no la IP interna del equipo, sino la que da hacia el exterior, que es nuestra IP pública. ¿Ok? Pero podemos definir una lista de IP por países riesgosos, de donde se emiten el mayor número de ataques, de ciberataques. Rusia, Irán, Corea del Norte, Afganistán, Pakistán, etcétera. Podemos tener ese IP y si por alguna razón un atacante intenta acceder a nuestra cuenta desde una de esas regiones, cuando digo intenta acceder es porque ya vulneró nuestra contraseña y tiene lógicamente nuestro usuario e intenta acceder desde una de estas IP, desde su país o desde cualquier otro país que no esté agregada como permitida, le va a solicitar el MFA. ¿Ok? Esto con acceso condicional. Hay varias reglas que se pueden configurar también dentro de acceso condicional, bloqueo, o simplemente no va a darle el acceso, ni siquiera le va a solicitar el MFA, sino que lo bloquea de manera inmediata. Con Intune entonces tenemos la gestión de dispositivos. Intune nos permite asegurar que solo los dispositivos gestionados y en cumplimiento accedan a los recursos de la organización. Se puede dar el caso de que yo tengo mi computador corporativo, pero se dañó mi computador y tengo mi computador personal. Yo le digo a mi jefe, mientras que me arreglan el mío, voy a utilizar mi computador personal, perdón. Cuando yo intente iniciar sesión con ese equipo, y no estoy hablando de iniciar sesión en el computador, sino a los productos que tengo y recursos que tengo de mi organización desde mi tenant de Microsoft 365, él va a validar si ese dispositivo cumple o está registrado dentro de Intune. Si no está registrado, simplemente no va a permitir el acceso y no me va a permitir loguearme a mis aplicaciones en la nube, ni mucho menos acceder a mi información. ¿Ok? Hay un sinnúmero de condiciones que podemos colocar de validación dentro de nuestra gestión de dispositivos. ¿Ok? Seguimos entonces con la detección y respuesta a suplantación de identidad, integrado lógicamente con Entra ID. Entra ID facilita la detección de anomalías en los inicios de sesión y la integración con Microsoft Sentinel que les mencioné en una gráfica al inicio. Se integra entonces para monitorear, para un monitoreo avanzado. Intune, por su parte, ayuda a reforzar la seguridad de los dispositivos utilizados para el acceso a Microsoft 365, garantizando que estén actualizados y 100% protegidos. ¿Okay? Políticas bases de Defender for Office 365. Entre las políticas bases tenemos entonces la política de lince URL seguro o adjunto seguro, que es la protección contra archivos y enlaces maliciosos. Otro de las políticas es la política anti-phishing,
identificando y bloqueando correos fraudulentos y protección contra el robo de sesión, bloqueo de ataques con toques hacking. ¿Ok? En cuanto a la política de 6 link y 6 attachment, imaginemos que recibimos un correo de un proveedor con un archivo adjunto llamado factura electrónica. Todo parece legítimo, sin embargo, ese archivo internamente tiene un malware y ese malware puede ya sea ejecutar un script para el robo de información o un script para activar un ransomware. Es aquí en donde entonces eh, se activa 6 attachment y 6 link protegiendo nuestra información. 6 attachment analiza y abre en un entorno seguro antes de que llegue al usuario. Si se detecta algo sospechoso, el archivo es bloqueado automáticamente. Y por eso muchas veces nos llega un correo donde eh, recibimos el texto, pero tiene un banner donde nos menciona el correo, el archivo adjunto ha sido bloqueado. O bien simplemente no recibimos porque la configuración de nuestra directiva es que cuando se detecte una anomalía, el mensaje sea enviado a cuarentena de forma inmediata. ¿Ok? Lo mismo ocurre con la política de 6link. Este reescribe entonces los enlaces en tiempo real y los analiza antes de que el usuario pueda abrirlos. Si un link lleva a un sitio malicioso, Defender for Office 365 lo va a bloquear y nos va a mostrar una advertencia. ¿Okay? En cuanto a la protección contra el robo de sesiones, los atacantes hoy en día, y más con la inteligencia artificial, ha perfeccionado sus tácticas para suplantar identidades. Ya se trata no se trata solo de correos con errores ortográficos o remitentes extraños. Ahora pueden inclusive falsificar la dirección de correo de nuestro CEO o imitar el dominio de la empresa. La política anti-phishing analiza múltiples factores, entre los cuales verifica si el remitente intenta hacerse pasar por alguno dentro de la organización, detecta si el dominio tiene ligeras variaciones para parecer legítimo, aplica inteligencia artificial para analizar patrones de comunicación y alertar sobre todo correos sospechosos. Esto es lo que llamamos y lo que conocemos muchos la validación de King, ¿ok? Que valida el encabezado o el cuerpo del mensaje, etcétera. Muchos puntos de verificación. Aquí en esta imagen les muestro entonces, o se muestra, cómo es la ruta de acción cuando llega un correo, cómo actúa nuestra política de 6 attachment y 6 link. Llega nuestro correo a nuestro tenant de Microsoft 365. Este activa entonces, para algunos casos, Exchange Online Protection. Dentro de Microsoft Entra ID ya está una protección con Microsoft Defender for Office 365. Entonces analiza el attachment si tiene alguna vulnerabilidad, si no la tiene. Hace toda esta validación con inteligencia artificial, si tiene ejecutable, llamado de registro, elevación de permiso. Si cumple con una de estas, inmediatamente el mensaje lo cataloga como inseguro y simplemente lo mueve a nuestra bandeja de cuarentena dentro de nuestro tenant o simplemente lo elimina. Todo depende cómo esté configurado, cómo lo haya configurado el administrador. Si el mensaje es seguro, ¿verdad? Ya sea el attachment o el link en este caso, el link se sobrescribe y finalmente llega al destinatario dentro de la organización. Monitorización y detección de amenazas. El uso de Identity Protection en Microsoft Entra ID, ¿ok?
análisis de inicio de sesión sospechoso, creación de alertas, ¿verdad? Entonces, en el caso de uso de Identity Protection, Microsoft Entra ID analiza continuamente el comportamiento de los usuarios y evalúa sus riesgos en tiempo real. Esto con la utilización de inteligencia artificial. Esto detecta actividades sospechosas como inicio de sesión, desde ubicaciones inusuales, uso de dispositivos no registrados o intentos de autenticación fallido. ¿Ok? Con respecto al análisis de inicio de sesión sospechoso, Entra ID de riesgo de detección o risk detection nos permite identificar acceso con alto nivel de riesgo, como ataques de fuerza bruta o intentos de sección, de inicio de sesión desde IP comprometida. Como lo mencioné anteriormente, si un atacante intenta acceder a nuestra cuenta desde su país y que está agregado la IP de ese país como una IP insegura, automáticamente va a bloquear ese intento de acceso. Y en cuanto a la creación de alertas, para una respuesta más rápida podemos configurar alertas en Microsoft Sentinel, que correlaciona datos de diferentes fuentes y genera incidentes cuando se detecta actividad sospechosa. Además de eso, Microsoft Defender for Identity monitoriza el tráfico de la red y detecta intentos de movimientos laterales. ¿Okay? Haciendo entonces, una vez que se detecte esto, automáticamente va a notificar al administrador de la red. Mejores prácticas y lo verán redundante, pero el objetivo es que se lleven claro estas recomendaciones. ¿Ok? Protección de credenciales, la clave de acceso segura. Las contraseñas siguen siendo una puerta de entrada a los datos de la empresa. Por eso, el objetivo de Microsoft a futuro es que sus usuarios o sus clientes utilicen PowerList. Dispositivos seguros, esto lo mitigamos con la gestión de Microsoft Intune, ¿verdad? Como punto de acceso a la empresa o a los recursos de la empresa. Cuidado con el phishing, no caigamos en la trampa. El 90% de los ciberataques comienzan con un simple correo phishing. ¿Ok? Protección de la información, datos sensibles bajo control. No se trata solo de proteger el acceso, sino también de garantizar que la información confidencial no termine en manos equivocadas. Y esto habla sobre las políticas de protección de pérdida de datos o DLP o inclusive la configuración de etiquetados automáticos para documentos sensibles. ¿Ok? Con esto entonces, con estos puntos ya finalizamos la presentación el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado este webinar. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero abramos el espacio, Laura, para preguntas y respuestas. ¿Sí? Estimados participantes, a partir de este momento habilitamos los micrófonos para sesión de preguntas. Les invitamos a activar sus micrófonos y compartir sus inquietudes. Estamos para responder cualquier inquietud. ¿Alguna pregunta? Adelante, señor Josué. El micrófono está habilitado.
Señor Josué, está en silencio, si nos está... Hola, hola. Ok, hola, sí. Sí, qué pena. No, lo que decía era que me llamó la atención cuando decías que la longitud está antes que la complejidad. Yo tengo una consulta. Si yo le hago el OSINT a un usuario, bueno, a una persona, y ya yo empiezo a ver, digamos, qué son las cosas familiares de esa persona. Porque en realidad cuando una persona crea una contraseña, lo que hace es mezclar eh, información que le sea familiar. Por ejemplo, fecha de nacimiento, nombre de familiares, de mascotas. Y Correcto. lo que hacen es combinar todo eso y crear una contraseña eh, compleja. Y generalmente los usuarios reciclan esas contraseñas. Entonces, no estaría más bien la complejidad antes que la longitud, en ese caso. Pero es ahí, y lo acabaste de mencionar, es cuando los usuarios reciclan la contraseña. ¿Ok? La idea de la longitud, uno es por el gráfico que les presenté. Denme un momento y lo busco aquí. Y es el tiempo que demora un hacker en descifrar dicha contraseña. Entonces, mientras más larga sea la longitud de la contraseña, más difícil va a ser entonces descifrarla. Y es mucho más fácil recordar en el tiempo esa contraseña para el usuario que tener que agregar complejidad que a la final va a ser la misma contraseña, pero que le va a quitar o agregar algún carácter. ¿Ok? Déjeme aquí y le muestro. ¿Ok? Entonces, si nosotros utilizamos una contraseña de 12 caracteres, ejemplo, Smartwatch tiene aproximadamente, lo estoy viendo aquí en una caja que tengo, tiene 2, 4, 5, 10 caracteres y le agrego el más, para completar los 12, Smartwatch 25. Para mí, en el tiempo, es mucho más fácil recordar esa contraseña que tener que colocar smart.was.2025 asterisco numeral, etcétera. O tratar de cambiar la letra A por una arroba que normalmente lo hacemos, la S por el signo de dólar, etcétera. Se lo digo por experiencia propia y parece algo como que, casa de herrero, cuchillo de palo. Yo cambié mi contraseña recientemente e hice eso. Agarré la misma contraseña porque entre tantas aplicaciones que manejamos, para mí es mucho más fácil tener una sola contraseña, que es otro error que cometemos, la misma contraseña para todo. Y simplemente lo que hice fue cambiar un carácter, cambié un asterisco por un numeral y ya. ¿Ok? Pero la recomendación de Microsoft es que es preferible que utilices algo largo, una contraseña larga, IT Support and Disk Cloud Grupo Empresarial 2025. Eso tiene más de 12 caracteres. Yo diría que unos 20 caracteres. No es, ahora pregunto, ¿no es más fácil recordar IT Support and Disk Cloud Grupo Empresarial que tener que colocar IT Support punto Disk Cloud asterisco Grupo Empresarial numeral? No, no, sí, sí, señor, así es. Entonces, ese es el punto. Por eso la recomendación es preferible es la longitud que la complejidad. Vale, vale, listo, vale. Muchísimas gracias. A tu orden. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Esteban, Laura, sí, adelante, disculpa.
Estimados participantes, los invitamos a participar en nuestro próximo workshop. Aprende prácticas y herramientas claves para la protección de identidades en Microsoft 365. Este evento se estará realizando en la ciudad de Cartagena el próximo 23 de abril, eh, con una inversión de 300.000 pesos por persona para clientes de IT Support and Discovery Cloud. Con Microsoft 365 tienen un cupo sin costo. Para más información, me pueden escribir al WhatsApp que aparece en la invitación. Y el próximo workshop se estará realizando en la ciudad de Barranquilla el próximo 24 de abril. También tienen una inversión de 300.000 pesos para clientes de IT Support and Discovery Cloud. Con Microsoft 365 tienen un cupo totalmente sin costo. Este evento se estaría realizando en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Adicionalmente, antes de finalizar, queremos agradecerles a todos por su participación y por compartir este espacio con nosotros. Esperamos que la información brindada les haya sido de gran valor y que puedan aplicar estas estrategias para fortalecer la seguridad en sus organizaciones. También queremos agradecerle al ingeniero Eder Utaris por brindarnos claves y mejores prácticas para proteger nuestras infraestructuras tecnológicas. Como reconocimiento por su tiempo e interés, desde el Grupo Empresarial IT Support and Discovery Cloud, le hacemos entrega de un obsequio exclusivo de una evaluación predictiva de la infraestructura de Microsoft 365 para su empresa. En la imagen pueden escanear el código QR, el cual lo pueden diligenciar el formulario, pues ahí les muestra la fecha en que quiere que sean contactados y pues nuestro equipo se estará comunicando en la fecha que ustedes indiquen. Muchas gracias por su participación. Y Gracias por acompañarnos. antes de terminar, disculpen, tenemos una pregunta aquí en el chat del señor Hermes Barragán. En la política se puede establecer que no usen el historial de contraseñas. Así evitamos que residan las contraseñas pasadas. O se puede usar un gestor de contraseñas tipo LastPass o Windows Hello. Es correcto. Dentro de las políticas de password podemos configurar el historial o bien utilizar Windows Hello. ¿Ok? Gracias, señor Hermes, por su afirmación y sí, es para validar ese dato. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Gracias, muy amable.